Bueno, la clase del día de hoy es continuación. Vamos ¿cómo es que se llama? A continuar con lo que son las pruebas de la evolución. El día de hoy vamos a ver la paleontológica y la embrionaria. Y vamos a empezar con unas diapositivas. Y luego vamos a ver un video y de ahí ya la actividad la tienen todos ustedes en la plataforma, lo que van a realizar esta semana y lo van a entregar hasta el próximo miércoles. ¿Entendido? Sí, señor. Bueno, vamos a empezar con las pruebas paleontológicas. ¿En qué se basan? En la utilización de fósiles extinguidos de flora y fauna para demostrar los procesos evolutivos de los seres vivos a los que pertenecen los fósiles y así poder crear puentes entre dos grupos de seres. Algunos ejemplos que tenemos es la forma intermedia entre el reptil y un ave, presentada por Archaeopteryx. El verdadero ejemplo de la evolución desde los pequeños dinosaurios y del Mesozoico y las aves actuales. Otro ejemplo es la evolución de los caballos para adaptarse a las grandes praderas abiertas por los que corrían. En esto yo les quiero explicar que es bien bonito ver la evolución y que en esta prueba este ejemplo lo demuestra. Por ejemplo, hace 55,000 años, de millones de años, el primer ejemplar que había se llamaba Eoceno. Y a él le decían Iracoserio, que le decían el caballo del alba. Aquí lo tenemos, era él. Esto abarcaba lo que a nosotros ahorita tenemos o la evolución del asno, de los caballos, de las cebras, y había un tipo de caballo que es el único que dicen que es como nativo, que es el caballo Zewowski. Este tipo de caballos tenía como una estatura de 30 centímetros y en sus patas tenían 4 dedos. Cuando pasaron a la siguiente evolución, que fue entre 33 y 28 millones de años, ahí se llamaba Oligoceno. Ahí en la evolución, ¿qué es este? Ahí dice que ya él tenía 3 dedos, que las patas eran más largas, eran más rápidas y que la mandíbula era especializada para comer pasto. Luego, sigue el Meridichipus. Eso fue hace entre 23 y 20 millones de años. Y aquí ¿qué es este? Ya la evolución traía que las garras eran solamente 2 dedos y que las patas eran más largas y ya su estatura era mucho más alta. Ahora bien, después sigue el Filopipus y por último el Escus, que es el actual, que ahí ya los caballos no tenían ya no tenían dedos, sino que solamente unas pezuñas como un disco duro compacto, que eso hace que los caballos puedan cabalgar y correr más rápido. En la fotografía ustedes pueden ver la evolución tanto de su mandíbula como
de la forma de sus patas. Y ahí está bien especificado. Continuamos. Ahora vamos con las pruebas embriológicas. Las pruebas embriológicas se basan en el estudio comparado del desarrollo embrionario de distintos seres vivos. Las primeras etapas del desarrollo embrionario de diferentes vertebrados son muy similares, lo que indica que provienen de un antepasado común. A medida que se van desarrollando, los embriones se van diferenciando. Las especies más emparentadas tienen más fases semejantes de desarrollo embrionario. En este caso, como ustedes ven en la imagen, aquí vemos al ser humano, vemos a un conejo, vemos a un pájaro y vemos a un tiburón. Significa que en las primeras fases, aquí, en las primeras fases, si ven, se parece mucho el desarrollo embrionario. A medida que va creciendo el embrión, es que se van dando las diferencias. En eso se basa la prueba embrionaria. Bueno, los embriones de vertebrados tan distintos como los peces y las aves, tortugas y humanos son similares, con cola y hendiduras branquiales, aunque después solo los peces desarrollan las branquias. El resto se va diferenciando según avanza su desarrollo. Y aquí está la comparación de embriones de vertebrados. Aquí nosotros tenemos un pez. Aquí nosotros tenemos un pez. Y aquí tenemos un reptil. Aquí tenemos un ave y aquí tenemos a un ser humano. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver y podemos comparar lo que nos quieren decir estas diferentes pruebas. Bueno, las diapositivas van a quedar en la plataforma. Ahí está como más reducido para que ustedes identifiquen cuál es la diferencia entre cada prueba y conocer la importancia que tienen todas estas teorías o todos estos conocimientos que han adquirido al... Señor. Sí, dígame. Las preguntas que acaba de decir están en la plataforma junto con la diapositiva que acaba de dar, ¿verdad? Sí, señor. Todo lo que yo les doy en clase, todo se lo subo a la plataforma. Bueno, entonces ahora vamos a continuar y les voy a poner un video que yo encontré que me pareció muy interesante, donde nos comentan una de las personas más importantes en todo esto de las pruebas de la evolución es Darwin, que usted sabe que es uno de los que trabajó mucho por las teorías de la evolución y que en cierto momento es importante que ustedes conozcan lo que él pensaba y lo que él hizo. Por eso, en la tarea yo les dejé que ustedes investigaran y también les puse en la plataforma un video sobre Darwin para que ustedes lo identifiquen y sepan la importancia que él tuvo en todo el desarrollo de este tipo de pruebas. Y empezamos. Diferentes pruebas existentes que demuestran la teoría de la evolución. Y empezaremos dando unos breves datos introductorios sobre dichas pruebas. Pero recordemos que el principal objetivo es conocer las pruebas de cómo se adaptan los organismos al medio ambiente gracias a la selección natural mediante la evolución. Podríamos definir esta evolución como el proceso de transformación de una especie a otra, por ejemplo de un primate a un ser humano, y se trata de un cambio en la composición genética y a menudo en las características heredables de una población a lo largo del tiempo.
Los biólogos definen dos tipos de evolución con base en la escala. La macroevolución, que son cambios a gran escala que ocurren a lo largo de extensos periodos de tiempo, por ejemplo, la formación de nuevas especies y grupos, y la microevolución, que se refiere a cambios a pequeña escala que afectan únicamente a uno o unos cuantos genes y que ocurren en las poblaciones en escala de tiempo más cortas. Y es importante destacar que los dos procesos no son diferentes, en realidad son el mismo que ocurre en dos escalas de tiempo distintas. Las pruebas de la evolución provienen de muchas áreas diferentes de la biología, como por ejemplo anatómicas, biológicas, paleontológicas, biogeográficas y la observación directa. Y empezamos con las primeras pruebas, las anatómicas. Las especies comparten características físicas porque éstas estaban presentes en un ancestro común y reciben el nombre de estructuras homólogas. Dichos tipos de pruebas pueden ser de carácter embriológico o puramente anatómico. Y en el segundo explicaremos qué son los órganos homólogos y los vestigiales. Y ya que hablamos de homólogos, explicaremos también qué son órganos análogos, así como también la teoría de la convergencia evolutiva. Empezamos con las embriológicas. Estas se basan en el estudio comparado del desarrollo embrionario de distintos seres vivos. Al comparar las primeras fases de crecimiento de muchos de ellos, se puede observar ciertas semejanzas que van desapareciendo según va creciendo dicho individuo. Y si vemos las diferentes fases del desarrollo embrionario, en los embriones de los organismos superiores presentan unas estructuras propias de los organismos inferiores, que después desaparecen con el posterior desarrollo de dicho embrión. Las primeras fases de ese desarrollo son iguales para todos los vertebrados, siendo imposible diferenciarlos entre sí. Solo al ir avanzando el proceso, cada grupo de vertebrados tendrá un embrión diferente al del resto, siendo tanto más parecidos cuanto más emparentadas estén las especies. Y todo esto lo podemos apreciar en el siguiente dibujo. Y el siguiente estudio anatómico se basa en el tipo de órganos, que pueden ser homólogos, es decir, aquellos cuya estructura interna es igual o muy semejante, pero que realizan funciones diferentes, por ejemplo, las extremidades de los vertebrados que tienen la misma configuración, pero sirven para diferentes funciones. Por ejemplo, los brazos pueden servir para agarrar, caminar, volar o incluso nadar. Y por otro lado, los vestigiales, que son estructuras homólogas a otras importantes en otros organismos, pero que han perdido su función ancestral y suelen tener un tamaño muy reducido. Unos claros ejemplos de órganos vestigiales de los seres humanos los tenemos en la siguiente tabla. Hay muchos más, pero estos serían los más importantes o destacados. En la columna izquierda está el órgano vestigial y en la derecha el origen o la función que tiene. Y si hemos hablado de órganos homólogos, vamos a hacerlo ahora de análogos, que son estructuras internas diferentes pero que realizan la misma función, es decir, que tienen diferente origen evolutivo, aunque ambas en este caso valen para volar. Dichos órganos análogos implican un proceso de convergencia evolutiva hacia una misma forma para poder realizar una misma función. Esto se puede ver en la forma que tiene un delfín, un tiburón y un ictiosaurio, que, aunque proceden de diferentes ramas evolutivas, han adoptado todos una forma similar para poder nadar. Las siguientes pruebas de la teoría de la evolución las podemos encontrar en la biología molecular. El ADN y el código genético reflejan la ascendencia compartida de la vida. La comparación de las secuencias de ADN puede mostrar qué tan emparentadas están las especies, y al igual que las homologías estructurales, las semejanzas entre las moléculas biológicas pueden reflejar la existencia de un ancestro evolutivo compartido. En el nivel más básico, todos los seres vivos comparten el mismo material genético, el mismo código genético o alguno muy parecido, el mismo proceso básico de expresión de genes y finalmente los mismos materiales de construcción como los aminoácidos. Estas características compartidas sugieren que todos los seres vivos descienden de un ancestro común y que dicho ancestro tenía ADN como material genético, usaba el código genético y expresaba sus genes mediante la transcripción y la traducción. A este se le llama LUCA, que en inglés significa Last Universal Common Antecessor. Y todos los organismos actuales comparten estas características porque fueron heredadas de dicho ancestro.
aunque estas, como tener ADN y llevar a cabo la transcripción y la traducción de genes, son muy buenas para establecer el origen común de la vida, pero no son tan útiles para saber cuán relacionados están entre sí dos organismos en particular. Si queremos determinar qué organismos en un grupo son los más emparentados, necesitamos usar diferentes tipos de características moleculares, como las secuencias de nucleótidos de genes. Y frecuentemente los biólogos comparan las secuencias de genes relacionados de diferentes especies para analizar cómo estas especies se relacionan evolutivamente entre sí. La idea fundamental detrás de este método es que dos especies tienen el mismo gen debido a que lo heredaron de un ancestro común. Por ejemplo, humanos, vacas, pollos y chimpancés tienen un gen que codifica la insulina, porque este gen ya estaba presente en su último ancestro común. En resumen, mientras más diferencias hay en el ADN de dos genes homólogos de dos especies, más distante será la relación entre ellas. Por ejemplo, la insulina humana y la del chimpancé son más semejantes que la del pavo y la del ser humano, lo que muestra que humanos y chimpancés están más emparentados que humanos y pavos. Pasamos a las terceras pruebas, que son de carácter paleontológico. En otros vídeos hemos visto que los fósiles documentan la existencia de especies pasadas, extintas actualmente, pero emparentadas con las especies que vemos hoy en día. Y esto lo podemos estudiar mediante tres pruebas: el aumento de la complejidad, el aumento de la diversidad y las formas intermedias. Además, explicaremos la teoría del equilibrio puntuado en este apartado. Los fósiles más antiguos encontrados, los unicelulares procariotas, están en los estratos inferiores del registro fósil. Esto significa que fueron los primeros. Más tarde se hallan los primeros unicelulares eucariotas y acto seguido los primeros pluricelulares eucariotas. Esta sucesión de formas con una estructura cada vez más compleja significa que las especies posteriores proceden de las anteriores al adquirir una nueva característica, tal y como indica la teoría evolucionista. Por ejemplo, la evolución del caballo puede seguirse a través del registro fósil llamado Eohippus, un pequeño mamífero herbívoro que vivió durante el Eoceno, hace 55 millones de años en América del Norte. Se supone que de él descienden todos los equitos posteriores, incluido el género Equus. Y al igual que en la complejidad, ocurre lo mismo en la diversidad. En el registro fósil se observa cómo aumenta la diversidad de especies con el paso del tiempo. Esto da a entender que de cada especie pueden haber surgido dos o más por la adaptación a diferentes ambientes. Además, existen fósiles que tienen características combinadas de especies muy diferentes. Son las llamadas formas intermedias o de transición, como el Archaeopteryx. Estos fósiles permiten establecer relaciones evolutivas entre diferentes especies. Y en esta sección vamos a explicar precisamente qué es el equilibrio puntuado. Se trata de una teoría de la evolución biológica que intenta explicar los cambios bruscos. Normalmente en la evolución pueden darse largos periodos en los que las especies no cambian, llamados periodos de equilibrio, y estos pueden estar seguidos de cortos periodos en los que se produce una evolución rápida o punto de discontinuidad. ¿Y a qué se debe? Pues a que una pequeña población de la especie ancestral queda aislada del resto en un área muy pequeña y periférica con otras condiciones, y evoluciona de forma diferente hasta una nueva especie. Más tarde dicha especie regresa al área inicial y se hace muy abundante, pero la limitada extensión del área donde se habrían sucedido las formas intermedias explica por qué no se han encontrado fósiles de las mismas en ella. Bueno, después de ver el video, yo creo que ahí está bastante explicado y me gustó mucho porque especifican paso a paso todo lo que tiene que ver con las pruebas que estamos viendo. Como tarea, a ustedes les va a quedar hacer un cuadro hipnótico y en el video todavía tienen material aparte de lo que está en su libro. Se pueden también documentar porque hay bastante campo en internet para averiguar sobre todas estas pruebas evolutivas, pero ustedes de tarea les va a quedar trabajar las dos últimas pruebas, que es la biomolecular y la biográfica. Entonces, ustedes las van a buscar y ustedes van a hacer un cuadro hipnótico donde van a ver de qué se basa y qué es lo más importante, porque vamos a hacer un foro referente. Entonces, el examen que vamos a hacer referente a las pruebas de evolución va a ser un foro
donde nosotros vamos a hacer un conversatorio sobre varias dudas o varias hipótesis que ustedes me van a refutar o van a decir es verdadero o falso con todo lo que tenemos hasta este momento. ¿Entendido? ¿Está claro o tienen alguna duda? Los escucho. Las indicaciones de la tarea también las va a subir a la plataforma. Ya están en la plataforma, en las indicaciones. Ahí ustedes abren la tarea, inmediatamente lo primero que van a ver son las preguntas que tienen que contestar y el trabajo que tienen que realizar y lo tienen que entregar hasta el otro miércoles.